PLP-50. El PLP-50 llegó al límite inferior de lo que puede llamarse auto y lo atravesó por completo. Fabricado en la isla de Man en 1962 por la Peel Engineering Company, mide exactamente 1,37 m de largo. Es más corto que la mayoría de los escritorios de oficina. Pesa 59 kilogramos y está impulsado por un motor de 49 centímetros cúbicos que produce 4 caballos de fuerza. Tiene una puerta, un faro, un limpiaparabrisas y en muchos modelos no tiene marcha atrás. Cuando el conductor necesitaba dar la vuelta, se bajaba, levantaba la parte trasera del vehículo por un asa montada en la parte posterior y lo giraba físicamente para enfrentarlo en la otra dirección. El auto entero era lo suficientemente pequeño como para ser levantado y llevado al interior de un edificio. Varios propietarios hacían exactamente eso en lugar de buscar estacionamiento. El libro Guinness de los Records lo certificó como el auto de producción más pequeño jamás construido, un título que ha mantenido durante más de 60 años sin competencia seria. Solo se fabricaron 50 unidades originales. En 2010, la producción se reanudó para una nueva generación de compradores que querían la experiencia de manejar algo tan pequeño que apenas califica como vehículo. Lo que obtuvieron fue precisamente eso, una máquina que redefinió el límite inferior de lo que un auto podía ser. Reliant Robin. El Reliant Robin es el ejemplo perfecto de cómo una ley puede crear un monstruo. En el Reino Unido existía una ley que clasificaba cualquier vehículo de 3 ruedas como una motocicleta, sin importar su apariencia o cómo se manejara. El Reliant Robin fue construido enteramente alrededor de esa ley. 2 ruedas en la parte trasera, una en la delantera, una carrocería que parecía un auto pequeño convencional y una clasificación legal que permitía a cualquier persona con licencia de moto, pero no con licencia de auto, manejarlo en carreteras públicas. Para conductores que habían suspendido el examen de auto o que simplemente no podían costear el proceso completo de licencia, el Robin era el único objeto con forma de auto legalmente disponible. Se vendieron 300,000 unidades solo por la fuerza de ese vacío legal. El vehículo en sí era funcional en el sentido estricto de que se movía en la dirección deseada la mayor parte del tiempo. Tomar una curva no siempre terminaba bien. La rueda delantera única y la distribución de peso que creaba daban al Robin una relación con la física que requería una gestión constante por parte del conductor. Volcar no era un riesgo teórico, sino una realidad documentada. El episodio de Top Gear en el que Jeremy Clarkson demostró esto requirió múltiples intentos, no porque fuera difícil volcar un Robin, sino porque era difícil evitar que se volcara el tiempo suficiente para filmar la siguiente toma. BMW y Z. BMW Z entró en producción en 1955, en un momento en que BMW estaba en graves dificultades financieras y necesitaba un vehículo que pudiera construirse barato, funcionar económicamente y venderse a una población que aún se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue un auto con una puerta que se abría por el frente. Todo el frente del vehículo, incluyendo el volante y el tablero, se abría hacia afuera para permitir la entrada. Una carrocería con forma de burbuja que le dio el apodo con el que se le recuerda, y un motor de motocicleta de 250 centímetros cúbicos que producía 13 caballos de fuerza y que, sin embargo, lo convirtió en el auto monocilíndrico más vendido del mundo. Medía 2 metros y 30 centímetros de largo. Tenía un radio de giro tan pequeño que podía hacer un cambio de sentido en un carril estándar. El IZ ayudó a mantener a BMW a flote financieramente durante uno de los periodos más difíciles de la historia de la compañía. Los ingresos de su producción mantuvieron a la empresa solvente el tiempo suficiente para desarrollar los vehículos que definirían su reputación durante las siguientes 7 décadas. Fiat Multipla. El Fiat Multipla no es extraño por lo que hace, es extraño por cómo se ve, y cómo se ve es como un auto que fue diseñado por 2 equipos diferentes que nunca se conocieron y cuyo trabajo fue fusionado en un solo vehículo sin que nadie notara la discontinuidad. La mitad superior es un vehículo familiar convencional, razonablemente proporcionado, funcional, sin nada destacable. La mitad inferior es un vehículo completamente diferente.
diferente, más ancho y con un estilo más agresivo, con un juego de faros secundarios colocados en la parte baja del parachoques que dan al frente del auto una expresión de 4 ojos que los periodistas automovilísticos lucharon por describir sin recurrir a comparaciones poco favorecedoras. Apareció en prácticamente todas las listas de los autos más feos jamás fabricados desde su lanzamiento en 1998 hasta que fue rediseñado en 2004 en algo más convencional y considerablemente menos interesante. Lo que esas listas omitían sistemáticamente es que el Multipla era genuinamente innovador debajo de su extraordinario exterior: 6 asientos en 2 filas de 3, un piso plano que maximizaba el espacio interior en relación con las dimensiones exteriores y una disposición ergonómica que superaba a prácticamente todos los competidores en usabilidad práctica. Era un auto brillante que parecía un error. Coche teléfono. El coche teléfono es exactamente lo que parece y requiere muy poca explicación más allá del hecho de que alguien lo construyó y alguien más lo condujo. Una réplica a tamaño real de un teléfono de escritorio de los años 50 montada sobre un chasis personalizado. Fue creado como vehículo promocional y posteriormente manejado en carreteras públicas de varios países por sus distintos propietarios a lo largo de las décadas. Mide aproximadamente 4,5 metros de alto, tiene un auricular funcional y se mueve a velocidades que sugieren que la prioridad de ingeniería fue el impacto visual más que el rendimiento. No es, estrictamente hablando, un vehículo de producción, ni un logro tecnológico, ni una contribución a la historia del automóvil. Es un auto con forma de teléfono y existe porque una persona con suficientes recursos y un sentido del humor particular decidió que debía existir. El coche teléfono representa una categoría de rareza automovilística que no tiene nada que ver con la ambición de ingeniería o el cálculo comercial. Existe puramente como un acto de voluntad, un monumento al hecho de que si tienes suficiente dinero y suficiente espacio en el taller, puedes construir un auto con la forma que quieras. Coche acuático. El coche acuático fue construido en Alemania entre 1961 y 1968 sobre la premisa de que la distinción entre una carretera y una vía fluvial era un problema que valía la pena resolver con ingeniería. Manejaba en tierra como un auto convencional, mal según la mayoría de los relatos, con un manejo que sus propietarios describían como aproximado y una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora que requería optimismo para alcanzar. Flotaba en el agua como un barco, también mal, con una velocidad máxima en el agua de 7 nudos, que lo situaba firmemente en la categoría de cosas que cruzan ríos en lugar de cosas que los navegan. A menudo se describía en broma como el auto más rápido del mundo en el agua y el barco más rápido del mundo en tierra, una doble distinción que su fabricante presentaba como un logro en lugar de una admisión. Se construyeron y vendieron 3,878 unidades, lo que lo convierte en el único auto anfibio civil que se ha producido en cantidades significativas. Lyndon B. Johnson poseía uno y lo usaba para aterrorizar a los invitados en su rancho de Texas, apuntando al lago a toda velocidad y gritando que los frenos habían fallado mientras entraba en el agua y seguía moviéndose. Camión salchicha. El camión salchicha es un perrito caliente de 8 metros sobre ruedas y ha sido operado continuamente por la empresa Oscar Mayer desde 1936 como la campaña de marketing automovilístico más sostenida y exitosa de la historia estadounidense. Actualmente hay 6 unidades operando simultáneamente en Estados Unidos, manejadas por recién graduados universitarios seleccionados a través de un proceso de solicitud competitivo por el privilegio de pasar un año manejando una salchicha gigante a supermercados, festivales y eventos comunitarios. El vehículo es una carrocería personalizada montada sobre el chasis de una camioneta comercial con forma de perrito caliente en su pan, un logro que requirió las mismas consideraciones aerodinámicas y estructurales que cualquier forma de vehículo inusual exige, aplicadas a un problema para el que ninguna escuela de ingeniería prepara a sus graduados. Los conductores, conocidos como salchicheros, son los embajadores de marca más reconocibles de la industria alimentaria
secundaria estadounidense. El camión salchicha ha estado involucrado en accidentes, ha causado incidentes de tráfico y ha generado cobertura periodística a un ritmo que ningún vehículo de marketing convencional alcanza. Lleva casi 90 años haciéndolo y casi con toda seguridad lo seguirá haciendo 90 años más. Tesla Cybertruck. Cada auto de esta lista es raro porque su diseñador tomó decisiones que la mayoría de los ingenieros no tomarían. El Tesla Cybertruck es raro porque su diseñador tomó decisiones que la mayoría de los ingenieros no podrían tomar. Específicamente, la decisión de construir un vehículo con paneles de acero inoxidable que no pueden ser estampados en curvas, lo que significaba que el vehículo tenía que ser angular de una manera que ninguna camioneta de producción lo había sido desde que la industria descubrió que las curvas eran más fáciles de fabricar y más eficientes aerodinámicamente que las líneas rectas. El resultado es un vehículo que parece un accesorio de una película de ciencia ficción de los años 80. Los cristales, demostrados como irrompibles en el evento de lanzamiento, se rompieron inmediatamente durante esa demostración. El exterior de acero inoxidable se raya visiblemente y no puede repintarse. Su tamaño, peso y las regulaciones de seguridad han complicado su aprobación para circular y su venta a gran escala en partes de Europa. Fue el vehículo con más reservas previas en la historia del automóvil, con más de 1 millón de reservas realizadas antes de que se entregara una sola unidad de producción. Stratos Zero. El Stratos Zero fue un auto conceptual construido en 1970 por Bertone, que era tan extremo en sus proporciones que el acto de entrar en él requería tumbarse y deslizarse a través del parabrisas, que se abría hacia adelante como una concha para admitir al conductor. Medía 84 centímetros de alto, menos que el capó de la mayoría de los autos contemporáneos, y su forma de cuña lo reducía en silueta a casi nada. Una astilla horizontal de metal que se movía contra un fondo que lo hacía invisible desde ciertos ángulos. Nunca estuvo destinado a la producción, estaba destinado como una demostración de lo que el diseño automovilístico podría llegar a ser si las limitaciones de ingeniería y fabricación se ignoraban por completo y se le daba al diseñador permiso para perseguir una forma hasta su extremo lógico. Ese extremo resultó ser un auto tan bajo que la línea de visión del conductor estaba a la altura de la rodilla de los peatones. Apareció en el Salón del Automóvil de Turín en 1970 y fue descrito como el objeto más radical en la historia del automóvil. Nada producido en los 50 años posteriores ha desafiado seriamente esa descripción. Ford al revés. El Ford al revés es un vehículo promocional construido sobre la premisa de que todo lo estructuralmente necesario para que un auto funcione puede invertirse sin impedir que funcione. La carrocería de un Ford está literalmente boca abajo sobre un chasis personalizado. El techo mira a la carretera, el chasis mira al cielo, con los componentes mecánicos reubicados para hacer que la configuración invertida sea manejable a baja velocidad. Fue construido con fines promocionales y de exhibición y se ha manejado en apariciones públicas, donde su función principal es hacer que los observadores se pregunten qué están viendo antes de darse cuenta de que la respuesta es simplemente un auto que está boca abajo. La ingeniería necesaria para hacer que un vehículo invertido sea estructuralmente sólido y mecánicamente funcional es más sustancial de lo que sugiere la premisa de la broma. La distribución del peso, el enrutamiento del escape, el sistema de refrigeración y la visibilidad del conductor requieren soluciones que no existen en ningún manual. Es un auto construido puramente para ser mirado y logra completamente ese objetivo. Nada en esta lista es tan simple en su ambición ni tan inmediato en su efecto en cualquiera que lo vea acercarse. Terrafugia Transition. El Terrafugia Transition es el intento más serio en la historia de la aviación de construir un auto que también sea una aeronave funcional. No un concepto, no un prototipo, sino un vehículo que recibió una certificación de aeronavegabilidad especial de la FAA, junto con exenciones regulatorias que le permitieron buscar la legalidad en carretera. Dos logros regulatorios que ningún autovolador anterior había conseguido simultáneamente. Maneja en carreteras usando sus ruedas
ruedas traseras para la propulsión y se transforma en una aeronave, desplegando sus alas, un proceso que toma menos de un minuto antes de despegar de una pista de aeropuerto convencional. Su alcance como aeronave es de 640 kilómetros. Su rendimiento en carretera es normal sin más. La combinación de los dos modos en un solo vehículo requirió compromisos de ingeniería en ambas direcciones. Es un peor auto que un auto y una peor aeronave que una aeronave, pero es uno de los pocos vehículos desarrollados para funcionar como auto legal en carretera y como aeronave certificada. La empresa que lo construyó fue finalmente adquirida por un grupo automovilístico chino y el vehículo nunca alcanzó una producción significativa, pero lo que demostró antes de que eso ocurriera fue que las barreras regulatorias para un auto volador eran solucionables, las barreras de ingeniería eran más difíciles y las barreras de mercado más difíciles aún, pero la cuestión legal de si un auto podía ser también un avión se respondió de manera definitiva y afirmativa por primera vez en la historia de cualquiera de las dos categorías. D-Maxion Car. Buckminster Fuller construyó el D-Maxion Car en 1933 porque creía que la industria automovilística había tomado una serie de decisiones equivocadas al comienzo de su historia a las que estaba demasiado comprometida para revertir, y quería demostrar cómo sería un auto si esas decisiones se hubieran tomado de forma diferente. El resultado fue un vehículo de 6 metros de largo con forma de lágrima para lograr la máxima eficiencia aerodinámica en una época en la que ningún otro vehículo de producción consideraba la aerodinámica en absoluto, impulsado por un motor Ford UV8 montado en la parte trasera y dirigido por su única rueda trasera en lugar de por sus dos ruedas delanteras, una configuración que le daba un radio de giro más pequeño que cualquier vehículo de longitud comparable y unas características de manejo que requerían un replanteamiento fundamental de cómo funcionaba la conducción. Alcanzó los 145 kilómetros por hora en 1933. Se construyeron 3 unidades. Una se vio involucrada en un accidente fatal cerca de la Feria Mundial de Chicago en 1933 en circunstancias que nunca se aclararon por completo, y la publicidad negativa terminó con el proyecto antes de que pudiera llegar a la producción. Fuller creía que el accidente fue orquestado por intereses de la industria automovilística amenazados por su diseño. Sea cierto o no, el D-Maxion Car desapareció y la industria automovilística continuó tomando las decisiones que Fuller había pasado su carrera argumentando en contra. La forma de lágrima que él introdujo en 1933 se entiende ahora como la forma más eficiente aerodinámicamente para un vehículo terrestre. La industria llegó a esa conclusión 80 años después de que Fuller la demostrara, por una ruta diferente y sin reconocer de dónde vino la idea. Y antes de cerrar, quiero mandar un saludo para @PE17-R9Y, que nos dice: buen video, ojalá llegues a 1.000.000 de vistas. Gracias, hermano, vamos por ese 1.000.000. También un saludo para @MarcosMonsivais7368, que está ansioso por el siguiente video. Gracias por el apoyo, bro. Un saludo para @BuzzDay9032, que es nuevo en el canal y nos dice que el video tiene una calidad increíble. Bienvenido, hermano. Y saludamos a @AlexanderAlvarez699, que nos pide la segunda parte. Pronto veremos qué pasa, bro. Y cerramos con @Kaiser-2134, que nos dice: buen video, fue entretenido. Muchas gracias, hermano. Y si tú también quieres que tu comentario o tu saludo salgan en el próximo video, es muy sencillo. Solo tienes que comentar qué te pareció este video. Ahí abajo tienes el botón, no cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y ya que estás, te dejo estos otros 2 videos para que los veas. Estoy seguro de que no te van a decepcionar.